21 cosas del misterio de la muerte de Tupac y su trágica vida. La vida de Tupac fácilmente puede ser considerada una metáfora de una generación de jóvenes afroamericanos. Ha sido uno de los músicos más emblemáticos e influyentes del siglo XX. Su nombre es una personificación del ascenso del hip hop. Se convirtió en leyenda luego de que fue baleado el 7 de septiembre de 1996. En un inicio, el reporte médico informó una mejoría, pero 6 días después de que fue herido, falleció. Aún su asesinato sigue siendo una incógnita. Tupac tenía fuertes y conocidas rivalidades con cantantes del hip hop de la costa este. ¿Cómo fue la vida de este personaje? ¿A qué se dedicaba antes de ser famoso? ¿Es cierto que estuvo involucrado en la muerte de alguien? ¿Tuvo un romance con Madonna? ¿Cómo fue su muerte? Hoy conocerás la historia de este cantante emblemático del hip hop. Número 1. Los factores perturbadores para la generación de Tupac. En la época en la que Tupac nació, se concentraba en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York el consumo de cierto tipo de drogas. Las comunidades de personas de color se veían desproporcionalmente afectadas por el incremento de la sobredosis y las tasas de criminalidad. Eso hizo que esas comunidades en grupo exigieran esencialmente 3 cosas: la implementación de una actuación policial responsable, que se frenara el comercio de las drogas ilegales y que se crearan puestos de empleos. En 1973 se aprobaron en Nueva York las leyes Rockefeller sobre drogas y se convirtieron en la legislación antidrogas más punitiva de Estados Unidos. Muchísimos afroamericanos apoyaron en un inicio la aprobación de esas leyes, pero nunca vieron satisfechas sus demandas de empleos, atención médica y reforma policial. Los barrios donde vivía la gente de color seguían plagados de corrupción y brutalidad policial. Tupac veía esto mientras crecía. Número 2. Su familia era enemiga del gobierno. En la vida de Tupac tuvieron un gran efecto la represión sistémica de las actividades políticas de los activistas de color y la incipiente guerra contra las drogas. Afeni Shakur, su madre, era una ferviente activista política muy influyente en un reconocido partido que se volvió la representación de la comunidad de color en el barrio Harlem de la ciudad de Nueva York. Desde finales de 1960, el partido, fundado en Oakland, California, buscaba reivindicar los derechos de la minoría afroestadounidense y tenía afinidad con la visión comunista de tipo marxista-leninista. Afeni, junto con otras 20 personas, fue arrestada en 1969 por el resonado caso Panther 21. Un año antes del partido fue calificado como la mayor amenaza a la seguridad nacional por parte de Edgar Hoover, director del FBI. Estos miembros del partido fueron absueltos en mayo de 1971 de los 156 cargos que les imputaron. Al mes siguiente, el 16 de junio, Afeni dio a luz a Tupac. Por otra parte, y a pesar de que no había suficientes pruebas, sobre Afeni pesaba la acusación por una conspiración que supuestamente buscaba asesinar a agentes de policía y atacar comisarías. No obstante, su habilidad para hablar en público era incuestionable, y eso quedó demostrado cuando se defendió ante el tribunal y destripó el caso de la fiscalía. Número 3. Una vida muy inestable desde pequeño. Tupac nació en Nueva York. Su madre se encargó sola de su crianza, pero perdió su empleo en determinado momento y su familia estuvo a la deriva. Esto la obligó a mudarse. El rapero tuvo un hermanastro y una media hermana que era 2 años menor que él. Los modelos adultos que debía seguir en sus primeros años de vida estuvieron ausentes y su padrino estaba en prisión. La única figura masculina que tuvo como ejemplo fue conocido en Harlem por ser el socio de alguien que en esa localidad se dedicaba al comercio de sustancias ilícitas. Afeni se vio envuelta en una serie de malas relaciones y se mudó con su familia primero a Baltimore y luego a California. Mientras iban en camino a Baltimore, donde le prometieron un nuevo empleo, tuvieron que quedarse en refugios para personas sin hogar. Cuando llegaron a Baltimore, Tupac tenía 14 años. En medio de tanta turbulencia, la Escuela de Artes de Baltimore le ofreció a Tupac algo de seguridad e inspiración. Sin embargo, las calles le mostraron cómo la ola de agresividad ponía fin a la vida de personas de su edad, y muchas veces lo ridiculizaron casi sin descanso cuando, entre otras denominaciones, lo llamaban calcetín de tubo. A principios de la década de los 80, Afeni se volvió adicta a cierto tipo de droga, muy común en su entorno durante su época. Tupac tuvo que crecer con todo esto. Número 4. Tupac decidió alejarse de su madre. Cuando vivían en California, Tupac supo que su madre era adicta y decidió alejarse de ella para labrarse su propio camino. Afeni declaró, después de que su hijo muriera, que lo que más le costó aceptar al rapero no fue descubrir que ella era adicta, sino que se lo hubiera ocultado por tanto tiempo. Años después se acercaron nuevamente. Sin embargo, el tiempo en el que estuvieron distanciados significó el inicio de un nuevo capítulo en la vida del futuro rapero, pero un comienzo que no fue para bien. Con solo 17 años y una madre adicta, Tupac ingresó al comercio ilícito de drogas. También hizo trabajos ocasionales y buscaba el tiempo para escribir. Y es que mientras estuvo en la secundaria estudió poesía, además de teatro y música. Una vez afirmó, todo lo que intento hacer es sobrevivir y sacar provecho del estilo de vida sucio, desagradable e increíble que me dieron. Número 5. ¿Por qué se fueron de Baltimore a California? En 1984, Afeni Shakur decidió enviar, al menos durante el verano, a su hijo y a su hija a California, luego de que en Baltimore un tiroteo entre pandillas se cobrara la vida de un niño local.
Según The Baltimore Sun, Tupac estaba tan angustiado por el hecho de que la madre del niño no podía permitirse el lujo de enterrarlo, que él mismo reunió el dinero. Effie había conversado con un amigo para que sus hijos se quedaran con él, pero al poco tiempo ella tuvo que trasladarse a California, porque ese amigo comenzó una rehabilitación. Cuando llegó al condado de Marin, Effie observó que no era el sitio seguro que pensó para sus hijos. Número 6. El desempleo alcanzó el 21% en la comunidad de gente de color. Las personas de piel oscura veían cómo se disparaba el desempleo durante la década de los 80. Incluso en la comunidad de hombres de color, alcanzó el 21% en 1983. Este porcentaje era tan alto que, con la excepción de 3 años, representó una tasa más alta que todos los años de la Gran Depresión. Número 7. ¿Quién era Tupac Shakur y por qué era famoso? Fue un rapero estadounidense del siglo XX catalogado como uno de los más influyentes y exitosos de todos los tiempos. Nació en Lisaine Parish Crooks. Sus padres eran activistas políticos. Oficialmente se llamaba Tupac Amaru Shakur y llegó a ser conocido por 2 nombres artísticos, Tupac y Machiavelli. La progenitora se encargó sola de la crianza de sus hijos y luchó mucho por sacar adelante a su familia. En 1991, Tupac lanzó Tupacalypse Now, su primer álbum, y desde allí, gracias a su rap con letras conscientes, pasó a ser, por derecho propio, una figura central del hip hop de la costa oeste. Y ese reconocimiento se incrementó con sus siguientes producciones: Strictly for My Niggas, 1993, Me Against the World, de 1995, y Diamond All Eyes on Me, de 1996. Esta última producción se convirtió en el primer disco de doble duración en la historia del hip hop, y en el que cambió sus letras introspectivas por el volátil rap gangsta. En gran parte de sus canciones abordó problemas sociales contemporáneos que plagaban el centro de las ciudades. Su éxito fue tal que está entre los artistas musicales más vendidos. Se calcula que en el mundo ha vendido más de 75 millones de discos. A finales de 1993, Shakur formó el grupo Thug Life, que solo publicó un álbum y que generalmente tocaba en vivo sin él. Además fue actor, faceta con la que también obtuvo un éxito considerable. En el año 2017, Tupac fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Número 8. Su carrera como actor no avanzó por conflictos. Después de su primer protagónico en Juice, en 1992, hubo críticos que elogiaron su interpretación. Sin embargo, aun con su talento y su anhelo, las oportunidades en la actuación no fueron abundantes. Su carrera actoral desapareció. Resulta que en 1993, año en el que protagonizó Poetic Justice, junto a Janet Jackson, estaba considerado para actuar en La Sociedad Menace 2, pero eso cambió después de que se fue a las manos con Allen Hughes, el director de la película. Aún con ello, Hughes expresó una vez a MTV que Tupac, de haber actuado en su película, habría eclipsado al resto de los actores. Poco antes de morir, el mismo rapero afirmó: podría ser el mejor actor que nadie haya visto jamás, si tuviera la oportunidad, la experiencia y las lecciones de la gente. Podría ser el mejor, pero ahora mismo ni siquiera deseo ser el mejor, solo quiero ser uno de ellos. También, según lo informó Vanity Fair, la agresión sexual que pesaba sobre él influyó en que su carrera actoral no prosperara. Él había sido el escogido para protagonizar Higher Lenin en 1995. No obstante, fue despedido por esa acusación. Esto se lo hizo saber Columbia a Jonah Singleton, director de la película, que por cierto, según declaró luego Singleton, había sido escrita para él. Número 9. Tupac salió del movimiento del hip hop y de los raperos que cantaban en contra de situaciones sociales. Tupac salió de ese movimiento del hip hop y de los raperos que en sus canciones denunciaban la represión contra la comunidad de color, la brutalidad policíaca y las nuevas drogas. Las comunidades de personas de color de bajos recursos terminaron por convertirse en una especie de campos de batalla y campos de exterminio, muy a pesar de que había casi la misma proporción de adicción a las drogas entre personas de piel más clara. Entre los años 1983 y 1993, se duplicó con creces la tasa de homicidios de hombres de color, con edades comprendidas entre los 18 y 24 años. Se ha informado hasta un máximo de 196 por 100.000 personas, cuando la tasa nacional de homicidios fue de 9 por 100.000. También, un muy considerable aumento de las tasas de encarcelamiento de personas de estas comunidades. En 1970, en comparación con las personas de tez más clara, las de tonalidad más oscura tenían 4.6 veces más probabilidades de ser arrestadas. Esa probabilidad aumentó en 1990 a 6.8 veces. Toda esta atmósfera conflictiva creó una nueva sensación de alarma política en los miembros de estas comunidades, que en su defensa se volvieron portavoces de mensajes nacionalistas de personas de color. Los más jóvenes no solo empezaron a usar medallones africanos y moda de inspiración africana, sino que muchos llevaron el hip hop hacia un contexto de expresión musical políticamente subversivo. Por eso promover un mensaje político de resistencia era muy común en las canciones de Public Enemy, Brand Nubian, Ice Cube y X-Clan. Los raperos atacaron fuertemente el comercio ilegal de cierto tipo de droga habitual en sus entornos. También denunciaron los abusos policiales y esa superioridad que tenían las personas de piel blanca. Prueba de esto son los temas Night of the Living Bass Hits de Public Enemy y I Wanna Kill Some de Ice Cube. Todos denunciaron con el arte situaciones como el segregacionismo por color de piel en Estados Unidos.
Fue de todo este movimiento que emergió Tupac, y lo hizo desde su primer álbum, en el cual abordó temas como el encarcelamiento masivo y el segregacionismo por raza, además de otras situaciones como la violencia, la brutalidad policial y las drogas ilegales. Su sencillo Trapped es muestra de ello, pues en él dijo rapeando: "Estoy cansado de estar atrapado en este círculo vicioso. Si un policía más me acosa, podría volverme psicópata". Número 10. Las trampas del éxito. Tupac comenzó en la industria musical en 1990 de la mano de Digital Underground, donde tuvo su primera oportunidad tras convertirse en roadie y bailarín de respaldo. Luego tuvo su primer crédito musical gracias a un sencillo de la banda sonora de 1991 del filme Nothing But Trouble, en el que además actuó. Para noviembre de 1991 lanzó Tupacalypse Now, su primer álbum como solista, con el que vendió unas 500,000 copias y se ganó un importante lugar en el rap. A medida que era más famoso y exitoso, mantenía una lucha personal y profesional contra el sexismo, el exceso y el atractivo del consumo ostentoso. Y si bien usaba la música como un medio de denuncia y de catarsis, estuvo inmerso en casos criminales muy agresivos que con cierta facilidad se volvían un escándalo y el sentido de los titulares. Número 11. Personas testificaron que la bala que había provocado la muerte de un niño pequeño procedía de un arma de Tupac. En 1992 regresó a su lugar de residencia, Marin City. Allí haría presencia en el festival del 50 aniversario de la ciudad. Cuando finalizó la presentación, saludó a su fanaticada. De repente empezó una pelea. Según la versión de testigos, la fuerte discusión inició después de que supuestamente el rapero hiciera ciertos comentarios sobre Marin City. Entonces fue cuando supuestamente Tupac sacó un arma, una Colt Mustang que portaba legalmente, pero la dejó caer al suelo y alguien la recogió después de que accidentalmente se descargó. No obstante, una bala impactó en un niño de 6 años que estaba a unos 90 metros, manejando bicicleta en el patio de una escuela. Hubo testigos que aseguraron que la bala que hirió al niño salió del arma del rapero y que fue su hermanastro quien la recogió del suelo y al que luego arrestaron por sospechoso, pero contra él no hubo cargos. Sin embargo, en 1995 la madre del menor introdujo una demanda de muerte por negligencia en contra del cantante. Esa demanda se resolvió por entre $300,000 y $500,000. Número 12. En 1993 disparó a 2 policías blancos fuera de servicio. Tupac estuvo involucrado en un incidente ocurrido en octubre de 1993 en Atlanta y en el que disparó a 2 policías blancos que estaban fuera de servicio. Se informó que posiblemente el rapero había disparado en defensa propia, ya que ambos agentes habrían estado bajo los efectos del alcohol. También se dijo que los policías estaban acosando a un automovilista de color y le decían frases cargadas de desprecio. Por eso fue que Tupac intervino en el asunto. El rapero y su séquito habrían disparado en defensa propia, pues los policías, que eran hermanos, habían disparado primero. Shakur fue arrestado, pero finalmente los cargos fueron retirados ante ciertas incongruencias en las declaraciones de uno de los policías. Número 13. Fue sentenciado a prisión por agresión sexual. New York Times informó en 1995 que el rapero, tras ser acusado de agresión sexual, fue sentenciado a prisión. Tupac negaba haber cometido algún delito y al mismo tiempo ofrecía disculpas por todo el sufrimiento de la víctima. La acusadora fue Janet Jackson, quien en 2018 declaró que ya había tenido intimidad con el cantante, y ambos acordaron verse en la habitación de un hotel neoyorquino, donde 3 personas entraron y la ultrajaron. Jackson tenía al momento del hecho 19 años. Número 14. El tiroteo de 1994. Cuando estaba a la espera del veredicto por la acusación de agresión sexual, a Tupac le dispararon 5 veces en el momento en el que accedía al Quad Recording Studios, en Times Square, en noviembre de 1994. 3 personas le quitaron al cantante bienes valorados en $45,000. Su bando alegó que eso había sido algo más que un asalto. Las autoridades, en tanto, sostuvieron que solo se trataba de un atraco. El rapero sobrevivió y 2 heridas quedaron en su cabeza. Tupac acusó del hecho a Biggie Smalls, a P. Diddy y a otros raperos de peso. El cantante aseguraba que todo había sido planeado para matarlo. Estas acusaciones tuvieron gran relevancia para la rivalidad entre la costa este y oeste en el hip hop. Número 15. El jefe de Death Row Records, Suge Knight, pagó la fianza y lo puso en libertad para grabar su último álbum. La acusación y posterior sentencia abrieron el camino al vínculo que el rapero mantuvo con Suge Knight y Death Row Records. Y es que en octubre de 1995, Shakur salió en libertad luego de que Suge Knight pagara una fianza de $1.4 millones. Bajo este nuevo sello musical, Tupac comenzó a grabar las canciones en lo que sería un álbum doble, All Eyes on Me. Este se publicó en 1996 y se convirtió en el lanzamiento más importante de su carrera. Número 16. Tupac y su conflicto con el rapero Notorious Big. Este conflicto en parte tiene su génesis en el asalto de 1994, en el que Tupac fue herido y por el que aseguró que sus colegas Puff, Combs y B.G. Big estaban al tanto de lo que sucedería y no se lo notificaron. Y antes de que Shakur lanzara el que sería su último álbum, unas pistas opuestas volvieron a enfrentar a Tupac y a Notorious Big, el rapero de la costa este. Esta rivalidad, tras el asesinato de Tupac, daría pie a una teoría conspirativa que sostenía que Big podía estar detrás del hecho. Big, por cierto, fue asesinado 6 meses después de la muerte de Tupac y nunca se pudo demostrar su culpabilidad. Otro de los raperos con los que Tupac se enfrentó fue Mobb Deep.
Número 17. Su acuerdo con Death Row Records aumentó las tensiones con sus contemporáneos de la costa este. Knight tenía conexiones con la pandilla Bloods, que rivalizaba con otra, los Southside Crips, justo la pandilla con la que tenía vínculos Notorious Big. Esto hizo que las tensiones entre ambos se incrementaran. Número 18. En 1996, el año de su muerte, comenzó a cuestionar sus regalías. La biografía de Tupac expone que a pesar de que por su rápido ascenso se podía pensar que las cuentas del rapero estaban a reventar, la verdad no era así. A mediados de ese año había empezado a cuestionar a los poderes fácticos en la disquera Death Row sobre sus regalías, y es que su álbum logró superar los $60 millones. No obstante, la disquera argumentaba que el rapero tenía con ella una deuda de $4.9 millones. De acuerdo con lo que aparece en el libro Shanks, An Oral History of Tupac Shakur, escrito por Sheldon Pierce, el camarógrafo Gobi Rahimi afirmó que escuchó cuando Tupac y Suge Knight tenían una discusión sobre el dinero. El camarógrafo expresó que entre las palabras emitidas por el cantante a Knight recordaba las siguientes: "Estoy vendiendo millones de álbumes y tú me estás dando centavos". En algún momento Tupac pensó en cambiarse de disquera, pero no lo hizo por su sentido de lealtad debido a la ayuda que había recibido en algún momento. Eso sí, Tupac, en los últimos meses de su vida, ya no usó más la ropa de Death Row. Número 19. Su enfrentamiento con Orlando Anderson. La misma noche que lo balearon, Tupac tuvo un enfrentamiento con un miembro de los Southside Crips, y que a principios de 1996 había ocasionado un problema en Trevon Trace Lines, uno de los miembros de Death Records. Tupac se fue sobre Anderson en cuanto supo que estaba en el lugar y lo tiró de espaldas antes de salir de un edificio. Número 20. Fue herido por 4 balas que luego apagaron su vida. Después de la discusión con Anderson, Shakur abordó un sedán BMW negro que era conducido por Suge Knight. Iban a celebrar al Club 662 en Las Vegas el triunfo de Mike Tyson, a quien había visto pelear justo antes de encontrarse con Orlando. Knight se detuvo por la luz roja de un semáforo y junto al BMW se detuvo un Cadillac blanco y desde allí alguien abrió fuego. Unos 12 disparos resonaron en el aire. A Tupac lo impactaron 4 balas y falleció 6 días después. Su cuerpo fue incinerado. Algunas de las cenizas de su cuerpo fueron tomadas por miembros del grupo de hip hop Outlaws y las mezclaron con cierto tipo de droga para usarlas en una especie de cigarrillos. Esto lo hicieron recordando una línea de su canción, Black Jesus. Oficialmente las causas de su fallecimiento fueron insuficiencia respiratoria y paro cardiopulmonar, asociado con múltiples heridas de bala. Número 21. Las investigaciones no han resuelto el caso. Las investigaciones del caso aún no han podido dilucidar del todo lo ocurrido. En 2023, Dwana Keffi D. Davis fue acusado de planear el asesinato de Tupac Shakur. Incluso, el hombre admitió muchas veces que estuvo dentro del Cadillac blanco desde el que dispararon, pero nunca ha aceptado haber disparado. Para muchos este arresto ha sido importante porque además de ser fanáticos del cantante, consideran que fue un embajador de la verdad, y ese asesinato aún los llena de tristeza. La verdad es que Tupac continúa siendo una leyenda. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de 31 cosas del misterio de la muerte de Tupac y su trágica vida. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.